Asambleísta Eduardo Zambrano. Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Gracias a la nueva Constitución de la República que el pueblo ecuatoriano aprobó contundentemente, nuestro país es un territorio de paz. Con ese concepto, Ecuador ha ido desarrollando una política internacional humanista, solidaria y de respeto a los derechos humanos. Estos consagrados en esa nueva Constitución de la República que día a día vamos aquí fortaleciendo, porque el proceso constituyente no ha terminado, sino que continúa y avanza. Y también por la aprobación de todos esos tratados internacionales, unos vigentes y otros que van naciendo a raíz de estos procesos de cambio que se van dando en el mundo entero. Esto al Ecuador le ha dado una posición de liderazgo a nivel regional y mundial, además de ahora gozar una imagen de promotor de la paz e integración latinoamericana, pese a la crítica destructiva venida de varios sectores que se niegan a aceptar que en los actuales momentos la política internacional del Ecuador ha logrado en los 2 últimos años mucho más de lo que se hizo en los 30 años anteriores. Es de conocimiento público que en el Ecuador han existido lamentables y vergonzosos casos de torturas, tratos inhumanos, violaciones a los derechos humanos, sobre todo en la década de los 80 y también en décadas pasadas. Sin embargo, los promotores de estos actos ahora quieren cubrir con cortina de humo esos hechos, pero afortunadamente muy pronto saldrán a la luz pública y el Ecuador se dará un baño de verdad. Ahora tenemos la responsabilidad de crear las condiciones de una legislación que proteja los derechos humanos y destierre de una vez por todas las prácticas lesivas a la dignidad humana que en su mayoría quedan olvidados y en la absoluta impunidad. Desde los tiempos de la Santa Inquisición se sabe que no son creíbles las confesiones del torturado, porque el dolor le hace decir lo que el torturador quiere que diga. Uno de los casos recientes más reveladores fue la confesión forzada de un jefe de Al-Qaeda, quien bajo tortura confesó que Saddam Hussein estaba entrenando a su organización con armas químicas y biológicas, y así ayudó al general Colin Powell a cometer el papelón de su vida en el discurso que anunció la invasión de Irak. Tenemos conocimiento que en el mundo se realizan sistemáticamente prácticas de tortura. No hay duda que, por ejemplo, en la cárcel norteamericana de Guantánamo, en Cuba, se realizan torturas a los detenidos que ahí se encuentran, sin derecho a la defensa ni a un abogado, mucho menos a un debido proceso, expuestos a torturas físicas y psicológicas durante semanas o meses. Muchos se preguntarán, en este caso, ¿por qué se puede cuestionar a un Estado extranjero como es el de Estados Unidos de Norteamérica? Pero no necesitamos cubrirnos los ojos para no darse cuenta que en ese país es ese país el que ha llevado por el mundo prácticas que violan los tratados de las Naciones Unidas a favor de los derechos humanos. Ese país también es el que tiene instalaciones de bases militares alrededor del mundo, y ese mismo país ha declarado que tiene cárceles secretas en varios países como Polonia, Rumania, Irak, Afganistán, entre otros. Sabemos que la clandestinidad es la mejor aliada de la tortura y de los tratos crueles en humanos. Rechazamos todo tipo de tortura, venga de donde venga. Por eso, señor presidente y compañeros asambleístas, es de gran importancia que se establezcan mecanismos jurídicos, sobre todo a nivel internacional,
que ayuden en la prevención y control de actos de tortura y de tratos inhumanos, que como bien vimos en el video que nos presentó la compañera presidenta de la comisión, ya se viene hablando de una convención desde hace 60 años. Pero a veces también estas convenciones o tratados son palabras muertas. La Constitución de la República del Ecuador manda de forma muy clara en el artículo 416, en su numeral 7, el respeto a los derechos humanos, en particular también sobre el respeto al derecho a las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos. A la vez que expongo mi acuerdo con la ratificación de este instrumento que estamos debatiendo hoy, es oportuno, es muy oportuno traer al caso de que por fin el día 8 de octubre se ha hecho justicia con un compatriota ecuatoriano que por tratar de pasar a las fronteras de otro estado, precisamente al estado norteamericano, fue detenido en Panamá, torturado, sometido a tratos inhumanos y violado totalmente sus derechos humanos. Y digo que por fin se ha hecho justicia porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe número 9506, ha demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos este caso, que es el número 12.581 y que corresponde al compatriota Jesús Tranquilino Vélez Loro, quien fue torturado en Panamá por justamente no poseer una visa para poder continuar su travesía como migrante. Quiero decir que justamente casos como el de este compatriota ecuatoriano es la demostración que necesitamos implementar mecanismos internacionales que signifiquen un aporte real y eficaz a la prevención de la tortura. Nuestro país necesita que tanto su sistema judicial y carcelario como las instituciones encargadas de brindar seguridad se humanicen y participen de la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Quiero concluir citando a Eduardo Galeano, quien sobre este inhumano y degradante tema dice lo siguiente: es la tortura, esta máquina de picar carne humana, no actúa para poner a los inocentes a salvo de las amenazas que los acechan, sino al revés. La tortura amenaza a los inocentes porque en cualquier momento puede convertirlos en culpables mediante sus feroces tratamientos. No sirve para proteger a la población, como muchos han dicho, sino para aterrorizarla. No sirve para arrancar información, sino que se aplica para evitar rebeldías, castigar herejías, humillar dignidades y sembrar el miedo. Eduardo Galeano. Muchas gracias, compañero presidente.